Bueno, arrancamos entonces. Bueno, digamos, ahí les he subido algo de material. Por un lado, bueno, Oscar ya habilitó a quienes quieran hacer el recuperatorio del primer control de lectura, que eso, bueno, yo creo que ya los plazos se cumplían hoy y ya la semana que viene vamos a estar habilitando el segundo práctico, que sería el segundo control de lectura, y eventualmente vamos a ir haciendo uno cada 15 días aproximadamente, cosa de cumplir más o menos con unos, yo diría, unos 5 o 7 prácticos hasta el fin del curso, por lo menos 5 prácticos. Así que ya el segundo práctico, que va a ser sobre el caso Candela, va a estar cargado, estimo yo, este fin de semana y ya lo vamos a habilitar, vamos a avisar, pero en principio va a haber una semana para hacerlo. Y van a tener aproximadamente una hora para contestarlo. Así que bueno, ya van a estar recibiendo esa información. Y por otro lado, ya en la segunda parte, el programa va a tener 3 partes. Ahora estamos ya en la segunda, ya hicimos la primera, vimos el primer trimestre el año pasado. Y ahora hemos iniciado una nueva etapa donde estamos viendo un elemento que tiene que ver con las instituciones y lo que sería más bien la sociología, diríamos, histórica o la sociología política de la seguridad. Así que ahora vamos a tener un enfoque que van a notar ustedes que es más orientado hacia la historia, hacia las instituciones y hacia la historia y la teoría política, ¿sí? Porque evidentemente, como hemos ido mostrando, la seguridad es según el enfoque por supuesto, del seminario, de la materia, es una cuestión de naturaleza inminentemente política. La seguridad es un bien público. Al ser un bien público, es un bien indivisible, como dicen los economistas. ¿Qué quiere decir que sea un bien indivisible? Y, por ejemplo, es como una plaza. Una plaza es un bien público indivisible porque todos tienen acceso de la misma manera a usar las hamacas, los toboganes o los bancos, ¿sí? Lo mismo pasa cuando hay inseguridad, es decir, todos padecemos la misma inseguridad, es decir, es indivisible en ese sentido, más allá de que hay cuando se hace un barrio cerrado o hay guardias especiales o algún tipo de servicio especial de seguridad, se pretende hacer la cuestión de la seguridad como un bien divisible. Entonces, donde unos tienen más, unos tienen menos, pero vamos a ir viendo y vamos a ir recuperando un poco esta noción donde el Estado tiene que ser un buen proveedor de bienes públicos, ¿sí? La doctrina de los premios Nobel de Economía, de Buchanan, por ejemplo, ¿no? Un buen proveedor es decir, en ese sentido, es posible y siempre pasa que haya demandas, sobre todo de sectores privados que quieren hacerse cargo, que se lo quieren poner cárceles, quieren poner policías, obviamente porque es un buen negocio. La seguridad no es un gran negocio, un enorme negocio, y obviamente hay mucha gente interesada en que el Estado no le vaya bien con la cuestión de la seguridad, porque hay millones y millones de razones monetarias que le explican. Pero en el caso nuestro, nosotros creemos que el Estado tiene la obligación, los ciudadanos tenemos el derecho a vivir en paz, y hoy voy a empezar a dar los fundamentos de esta afirmación, que los vamos a encontrar en la teoría política, ¿sí? Eso por una parte. Lo que vamos a hacer hoy, y probablemente nos va a llevar al menos unas 3 clases, vamos a estar hablando sobre, dentro de lo que es la sociología histórica y la sociología política, vamos a plantear una cuestión central que tiene que ver con la cultura policial y con la cultura, diríamos, de la seguridad en la Argentina del siglo XX y en lo que va del siglo XXI. ¿Cuál es este gran tema
que nos ha obsesionado tanto a los argentinos en los últimos 40 años. Ahora vamos a cumplir 40 años de democracia, y es evidentemente el tema del autoritarismo y la democracia. Y sobre todo un tema tan importante, tan polémico, para algunos, sobre todo los más jóvenes, les va a resultar casi una cuestión de historia vieja, pasada, pero para otros nos va a resultar, los que nos digamos, vimos golpes de Estado, hemos sufrido esas etapas, digamos, yo siendo muy, muy chico, aquí en Córdoba, donde fue uno de los focos del último golpe de Estado del año 1976, hasta, bueno, evidentemente la derrota de Malvinas, pero vamos a meternos un poquito en lo que es la cultura institucional de las instituciones de seguridad, su militarismo, su autoritarismo, y en particular una doctrina que entre la década del 60 y la década del 80 fue muy fuerte en las Fuerzas Armadas y por lo tanto también en las fuerzas de seguridad de todo el continente, que fue la doctrina de seguridad nacional. Hoy en día estamos a partir, sobre todo de los 90, década de los 90, transición democrática de los 80, estamos en una etapa digamos, donde el hincapié está puesto en la seguridad ciudadana. Pero esto no fue siempre así. Es decir, en la década del 60 ya va a meritar una clase específica la cuestión. Inclusive les voy a mencionar algunas leyes, como leyes del gobierno de Onganía, digamos, donde hay una ley de seguridad interior, digamos que creo que, bueno, está derogada, pero llegó a verla, una ley digamos, de seguridad. De todas maneras, ustedes saben que, bueno, a partir de la ley de defensa y consolidación de la democracia, se prohíbe la presencia de las Fuerzas Armadas en cualquier tipo de tarea de seguridad interna del Estado, ¿no? Eso que a nuestros colegas de otros países les llama mucho la atención. Yo tengo que explicarlo. Me pasó la primera vez hace muchos años que habíamos ido a un congreso, creo que era en Colombia, creo que era, o Ecuador, no recuerdo bien. Pero bueno, nosotros veíamos en Colombia estaban soldados por todos lados, en las rutas, en los aeropuertos, ¿no es cierto? Guardias militares, en Bogotá, la capital, lleno de soldados. Había milicos por todos lados. Y nosotros explicamos que en Argentina eso está prohibido, está prohibido. Y nos preguntaban, evidentemente, no lo entendían, ¿por qué? Bueno, y nosotros vamos a hablar un poco a lo largo de estas 3 próximas clases, que nos va a llevar unas 3 semanas, en un tema demasiado importante como para pasarlo muy por arriba. Vamos a hablar de lo que sería no solo la doctrina de seguridad nacional, sino lo que ha sido la formación de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas de Seguridad, y en particular un hecho que ha marcado, ha sido un ícono de ese enfoque, de esa formación, que van a ser los golpes de Estado. Es decir, lo que nosotros hoy vamos a empezar a plantear de manera técnica, no solo como doctrina de la seguridad nacional, donde lo que hay que proteger es el Estado como entidad, como institución. Vamos a ver su historia, de dónde viene, qué tienen que ver la doctrina francesa, la doctrina norteamericana, cómo nuestros oficiales fueron formados en esa doctrina y cómo eso terminó bueno, en lo que ya sabemos hoy, que ya desgraciadamente tuvimos que ver todo eso, que fueron violaciones a derechos humanos, torturas, todo hecho por el Estado, que se supone que el Estado es la fuente del derecho y de la justicia. Bueno, resulta que el Estado argentino era el promotor de cuestiones que están prohibidas, ¿no es cierto? Y esa paradoja, esa contradicción, es la que destruye al Estado, la destruye al Estado. De hecho,
le ha pasado a nuestras Fuerzas Armadas. Ha habido una destrucción interna, ¿no? Culminada, ya lo hablaremos en su momento, con la cuestión de Malvinas, con una derrota militar, que va a marcar un antes y un después, en un proceso en el cual, digamos, vamos no sé si la clase que viene o la otra, pero vamos a hacer una especie de historia de los golpes de Estado o del estado de excepción en Argentina, donde vamos a recorrer el primer golpe militar, que es en 1930, luego el golpe que va a deponer lo que fue ese periodo que se llama la década infame, que es 1930 a 1943, donde bueno, va a surgir el peronismo allí, el golpe del 43, del cual participa Perón, ¿sí? Perón va a ser un tema de historia argentina muy fuerte en cuanto al enfoque histórico allí, porque tenemos que saber un poquito de historia. Luego surge el peronismo, y el peronismo a su vez va a ser derrocado por otro golpe de Estado en el 1955, que es la Revolución Libertadora. Después hay una serie de idas y vueltas con gobiernos Frondizi, bueno, Ilía, gobiernos radicales sobre todo, el desarrollismo y toda esta cuestión, pero en definitiva va a terminar esa primavera con un peronismo proscripto, con Perón exiliado bueno, en varios lugares, hasta que termina en España, en Puerta de Hierro, allí con el asilo político de Franco, el presidente, el dictador Franco en España, que le va a dar asilo político, pero mientras tanto acá el peronismo está proscripto y hay una recurrencia de las Fuerzas Armadas como el poder político decisivo. Vamos a ver esa historia y vamos a empezar a analizar algunos rasgos de lo que fue la Argentina, diríamos, autoritaria. La Argentina autoritaria, de la cual en la transición democrática pretendemos superar desde hace ya 40 años. 40 años. Así que bueno, este va a ser más o menos el tema al cual yo los invito a que conversemos y que vamos a ir tratando. Es un tema importante, profundo, delicado, que nos toca a todos como argentinos y a la Fuerza de Seguridad en particular, que han sido las grandes protagonistas y que también han pagado los costos, gran parte de los costos de todo este periodo, ¿sí? De haber venido de un altísimo prestigio a haber caído a un muy bajo prestigio, ¿no? Que ahora se está recuperando, al menos en los últimos tiempos, ¿no? Y espero que se conserve y que siga creciendo. Esa es una primera cuestión que quiero plantear. Entonces, ¿de qué vamos a hablar? De la cultura institucional, de la doctrina de seguridad nacional, de cómo todas esas doctrinas generaron una mentalidad golpista y autoritaria en nuestras Fuerzas Armadas, que a su vez fue generando todo digamos, irradiando esa cultura, ese militarismo del cual ya venimos, ¿no es cierto? Porque no es que de golpe en el siglo XX las policías, la gendarmería o los militares se vuelven militaristas, ¿no? Ya se venía, hay una fuerte tradición, en el caso del ejército argentino, yo diría prusiana, que es de tipo alemán, ¿no? Entonces, las policías también van a estar impregnadas de esta cultura militar. A este tema que estamos genéricamente denominamos la cuestión del autoritarismo y la democracia y la transición que necesariamente vienen haciendo las fuerzas de control, las organizaciones de control social como la policía, el servicio penitenciario, o prefectura, gendarmería y por supuesto las Fuerzas Armadas. A esa cuestión nosotros vamos a hacer una relación que a mí me pareció muy interesante, teórica, entre lo que es,
digamos, vieron que estuvimos viendo las, los tipos de policías, dos modelos policiales, que uno es el modelo anglosajón, inglés, norteamericano, básicamente, y otro es el modelo, diríamos, francés. El modelo francés, que es más estatalista, el otro es de una policía más comunitaria. Bueno, ¿qué es lo que vamos a empezar a hacer hoy? A esos dos modelos concretos de policía los vamos a relacionar también con algunos autores o filósofos. ¿Sí? Que esto es una operación novedosa que estoy haciendo. Yo más o menos me he dado cuenta de esta vinculación, por eso lo voy a plantear. Y de hecho les he publicado allí cuáles son los dos autores, y ya voy a explicar por qué vamos a hablar de ellos, de los cuales vamos a hablar hoy. Uno se llama Thomas Hobbes, y es autor de un libro que se llama El Leviatán. Estaba viendo a ver si lo tenía acá a mano, pero me parece que, bueno, no sé dónde lo tengo. El Leviatán de Thomas Hobbes, un libro de 1700, siglo XVIII, ¿no? Que va a ser el primer tratado sobre el Estado. Primer tratado sobre el Estado. Y luego otro libro que tiene unos, no sé bien, no recuerdo bien, pero de 80, 100 años posteriores, que es de otro inglés que se llama John Locke y que se llama Segundo Tratado del Gobierno Civil. Es decir, son dos textos clásicos sobre la teoría del Estado moderno. Dijimos nosotros que un rasgo del Estado moderno es, como dice Max Weber, el famoso sociólogo, es que es una organización que ostenta y hace efectivo el monopolio del uso legítimo digamos, de la fuerza, de la violencia física. O sea, digamos, hay un monopolio, y yo ya había explicado que los sociólogos, y particularmente Weber, ha definido este rasgo del Estado moderno como un rasgo que lo caracteriza con respecto a cualquier otra organización política anterior. Nunca existió en la historia de la humanidad una institución que monopolice el uso de la fuerza o de la violencia física. ¿Sí? Bueno, esto es un rasgo esencial del Estado moderno que no tiene ni los griegos, ni los romanos, ni las monarquías, ni los egipcios, ni los chinos. ¿Sí? Esto es un rasgo del Estado moderno. Por eso, en función de eso, hoy vamos a ir un poquito más allá y vamos a ver algo que tiene que ver con la doctrina del Estado moderno y cómo es que la civilización occidental, de la cual nosotros somos parte, llega a este modelo de organización que en definitiva se va a traducir en que existan ustedes, o sea, en la policía y en las Fuerzas Armadas, ¿no? A nivel nacional, las Fuerzas Armadas, la parte exterior; a nivel interior, las policías; a nivel provincial sobre todo, la seguridad interior. Pero, digamos, las policías son eh, digamos, la concreción del derecho del Estado como soberano a ejercer la violencia. Y es la única instancia que tiene derecho a hacerlo. Es como una herencia antigua del poder del soberano someter, es decir, de disponer o de tomar medidas que afecten, por ejemplo, para que me entiendan bien, yo puedo tomar yo una medida que afecte su propiedad, su libertad o eventualmente su vida. Entonces dice, bueno, pero a ver, usted tiene que ser alguien muy importante para que usted haga un decreto y a mí me saquen la casa. O sea, yo firmo algo y usted pierde la casa, digamos. O yo firmo otro papel y usted va preso. O sea, pierde su libertad. Y en algunos casos, en la antigüedad, hoy en día, en algunos estados de Norteamérica, uno firma un papel y usted puede llegar a perder la vida, inclusive.
quién tiene derecho y por qué a disponer de la propiedad, de la libertad y de la vida inclusive de los ciudadanos. Eso es lo que se llama el soberano. El soberano en la doctrina tradicional. Bueno, vamos a hablar un poquito cómo el Estado ha venido a ocupar el rol del soberano. No nos vamos a meter tampoco en mayores complicaciones, sino que voy a dar o voy a presentar, me interesa presentar, ya hemos estado charlando, pero hoy vamos a profundizar un poquito, algunos conceptos o algunas categorías que me interesa mucho que manejen, que es básicamente la noción de, eh, que usan tanto Hobbes como Locke, de estado de naturaleza, estado contrapuesto al estado de naturaleza, el estado civil o estado político. El estado de naturaleza sería un estado pre-político, digamos, natural. Luego un estado de civil, digamos, que para lo cual hay que hacer un pacto que diferencie el estado de naturaleza y el estado civil, y ahí entramos en la vida social. Esto ya lo voy a comentar un poquito más, porque no es un tema tan sencillo, pero es decir, hay un paso allí de estos teóricos, a partir del siglo XVII, XVIII, que tematizan esto bajo la idea del contractualismo. Tenemos el contractualismo, entienden que la sociedad y el Estado y la autoridad del Estado es producto de un acuerdo voluntario entre las partes, que seríamos nosotros seríamos los ciudadanos, ¿no es cierto? Esta es un poco la moderna doctrina, más allá de que muchos la discuten y tiene muchos puntos débiles, pero a nosotros eso en este momento no nos interesa. Vamos a ir a otro punto. Por lo tanto, voy a presentarles la noción en Hobbes y en Locke de estado de naturaleza, el paso, cómo se pasa al estado civil o el estado político, que es lo que técnicamente se llamaría civilización, ¿sí? Cómo dejamos de ser bárbaros y pasamos a ser civilizados. Y, y acá voy a jugar con otras nociones, pero sobre todo me interesa una noción en particular que nos va a servir para ver la historia de los golpes de Estado, que es no la noción de Estado de naturaleza, ni la noción de Estado civil político, que hoy llamaríamos Estado de Derecho, ¿sí? Esto que yo llamo Estado civil en Hobbes o en Locke o Estado político, es lo que hoy conocemos Estado de Derecho, que es el primado de la ley, primado de la ley y no del capricho de cualquiera. Se supone que estamos en un Estado de Derecho. Y se supone hace muchos años que estamos en un Estado de Derecho, pero yo les voy a presentar una categoría que es la categoría del estado de excepción, que no es ni estado de naturaleza ni estado de derecho. ¿Qué va a ser esta categoría del estado de excepción o estado de emergencia, por utilizar el lenguaje jurídico argentino? Porque la verdad que estado de alarma, dicen los españoles, por ejemplo, que es una cosa intermedia ahí. Estado de excepción es propiamente del derecho alemán, ¿sí? Y de hecho el teórico, el primer teórico que va a poner mucho hincapié en este problema, que es un problema desde el punto de vista teórico formidable y fascinante, es un teórico muy polémico, una genialidad incomparable, mucha claridad, que es el Carl Schmitt. Carl Schmitt, ¿no? Es decir, él va a ser el teórico del estado de excepción. En un siglo, como el siglo XX, sobre todo el siglo XX argentino y el siglo XX europeo, que se ha tenido una característica, y esto es muy interesante y es muy importante, es que lejos de haber vivido en la paz, la tranquilidad de un Estado de Derecho, ha vivido casi en un estado de excepción permanente. ¿Me van siguiendo? Es más, todavía, según algunos autores, y acá voy a mencionar, no vamos a tratar, pues ya sería irnos muy lejos, quien trabaja hoy esa categoría y lo está haciendo de manera muy inteligente y muy aguda,
inquietante también, es un filósofo italiano que se llama Giorgio Agamben, que tiene un librito que se llama Estado de excepción. Eh, a ver, ¿qué es un estado de excepción? Bueno, un estado de excepción, categoría que voy a ir presentándoles, es un estado que no es un retorno al estado de naturaleza donde no hay ley, no es un estado de anomia, de no ley. Tampoco es un estado de ley, donde rija la ley. Por lo tanto, ¿cómo se entiende este estado intermedio donde no existe la ley y rige la ley? Bueno, esta cosa intermedia, que es el estado de excepción, es un estado de suspensión de todo o parte del sistema jurídico. Es la suspensión de la ley, en todo o en parte. Entonces, por ejemplo, la última experiencia que hemos tenido en Argentina es el caso de la pandemia. O sea, la pandemia es un estado que en el lenguaje jurídico argentino tenemos inclusive varias escalas de eso, porque tenemos el estado de sitio, por ejemplo. El estado de sitio, que es una figura constitucional argentina, es un estado de excepción, el estado de sitio. Eh, hay figuras un poco más leves, ¿sí? Pero algunos decían durante la pandemia que debía declararse o inclusive hasta legislarse nuevamente, como hacían en España, esta cuestión de estado de emergencia, estado de alarma. Todavía hay allí algunos vacíos jurídicos dentro de la legislación y del derecho constitucional argentino, pero lo cierto es que, por ejemplo, si a mí me restringen o a ustedes les restringen el derecho a la libre circulación, eso es un estado de excepción. ¿Por qué? Porque se les está restringiendo el libre derecho a la circulación, que está asegurado constitucionalmente. Si nos restringen el derecho a hacer una fiesta o agruparnos, también, y eso inclusive llega a afectar derechos políticos o derechos gremiales, porque resulta que no se puede hacer una asamblea para renovar autoridades, o el partido político no se puede juntar para elegir sus candidatos, el centro vecinal no se puede. ¿Se entiende? Es decir, esos técnicamente van a entrar dentro de esta gran tercer categoría que voy presentándoles, que es la categoría del estado de emergencia o estado de excepción. ¿Cuál es un poco la idea que voy planteándoles, que sostienen algunos autores? Es que en realidad la historia argentina no se ha caracterizado por periodos muy prolongados si bien hemos avanzado y muchísimo, digamos, me refiero a estos últimos 40 años, al lado de lo que veníamos, se ha avanzado mucho, gracias a Dios, pero en general eh, no se ha abandonado del todo en Argentina, y yo creo que en Europa tampoco, y en Estados Unidos, sobre todo desde el año, Agamben tiene un artículo muy interesante, ¿se acuerdan el atentado de las Torres Gemelas en el año 2001, el 9 de septiembre? Cuando los aviones esos volaron las torres, el centro del Trade Center, el centro comercial de Nueva York, las Twin Towers. Desde ese día, eh, Estados Unidos cambió porque estableció lo que se llama el Acta Patriótica, Patriot Act, que es un acta que permite vulnerar derechos y garantías constitucionales que Estados Unidos siempre preservó, toda su vida preservó. Es más, esa fue siempre la gran propaganda norteamericana en las guerras, ¿no? Es decir, somos la libertad, porque no somos como los otros países, como Argentina, donde cualquier militar no sé, se mete con los derechos y garantías de los individuos, ¿no? Acá en Estados Unidos eso se respeta a muerte. Por eso las inversiones vienen, porque la propiedad se respeta, en fin, somos del primer mundo, somos civilizados, lo que ya todos sabemos. Todas esas cosas, o por lo menos lo que dicen ellos.
Ahora, en el 2001, después de las Torres Gemelas, con el tema del terrorismo, esa acta patriótica va a habilitar que, por ejemplo, el ciudadano norteamericano, no me estoy refiriendo al resto del mundo, donde, bueno, ya sabemos que Estados Unidos hace lo que quiere de toda la vida, pero digamos, póngale que no le importen los argentinos o los paraguayos o lo que sea. Pero respecto a los norteamericanos, eh, el acta patriótica va a habilitar que se puedan, por ejemplo, intervenir líneas o requerir datos de comunicaciones telefónicas a las compañías, y las compañías están obligadas a darlo, es decir, a las compañías de Internet, ¿no es cierto?, a las compañías aéreas, es decir, se puede hacer, ordenar seguimientos de manera, digamos, ¿cómo se llama?, express. Es decir, hay una serie de cuestiones que en Estados Unidos estaban prohibidas, pero con el argumento del estado de excepción, es decir, que tenemos una amenaza terrorista, es decir, que en cualquier momento el musulmán va a venir y nos va a voltear el Pentágono, es decir, en esa especie de estado de guerra va a justificar cada vez una mayor violación de los derechos individuales. A eso se le ha sumado en los últimos, yo diría, 15 años, porque esto no vino solo, ahora tenemos el tema de las nuevas tecnologías, de Internet, Big Data, inteligencia artificial y dale que va, donde a su vez las libertades civiles, el derecho a la intimidad, eh, que usted pueda preservar lo que hace y que no se entere cualquiera, si ha ido, qué sé yo, si todos los fines de semana usted se va de viaje o no, cosas que el celular registra y que usted nadie tiene por qué saberlo, porque es parte de su derecho a la intimidad. Bueno, todo eso hoy está en cuestión. Esto ha llevado a algunos autores, lo menciono a Agamben para mencionar el más conocido, pero ha llevado a postular una posición radical en ese sentido, que es que ya en Occidente lo que no rige es el Estado de Derecho. El Estado de Derecho, es decir, nunca terminó de recuperarse. Es decir, se ha perdido el Estado de Derecho y hay una especie de estado de excepción permanente. Esto, por supuesto, estoy radicalizando, por eso cito la fuente, que es Agamben, porque en ese sentido Agamben radicaliza el planteo. Dice, no, ya no hay Estado de Derecho en Europa. Y desde 2011, desde 2001, ni siquiera en Estados Unidos, porque el Estado norteamericano, a través del Acta Patriótica, también está vulnerando derechos y garantías constitucionales que siempre preservó. Bueno, acá en Argentina, o en el tercer mundo, o en los países, digamos, menos desarrollados, podemos dar cátedra sobre lo que es estados de emergencia, estados de crisis. Entonces, esta va a ser la tercera categoría que vamos a presentar, que es la categoría del estado de excepción, y seguidamente vamos a hacer una especie de descripción, donde no solo vamos a hacer una breve historia, vamos a detener en un artículo de Guillermo O'Donnell, que es un politólogo recientemente fallecido, debe ser el politólogo argentino más importante, que daba clases acá en la universidad, allá en la Universidad de Notre Dame, en Norteamérica. Vamos a ver un artículo de Guillermo sobre la cuestión del Estado autoritario en el Cono Sur. Es decir, que es muy interesante. Por otro lado, ahí le subí un artículo, en realidad le subí un libro del cual solo voy a pedir que se lea, ya después lo voy a aclarar bien en el campus, solo el primer capítulo, que es de Hugo Quiroga y de Marcelo Leiras, gente de la Universidad de Rosario y de la Universidad
de la UBA de Buenos Aires. Y digamos, yo particularmente he estudiado bastante eh, el- el, eh, la posición de Quiroga, de Hugo Quiroga, que es probablemente en Argentina quien más ha escrito sobre el estado de excepción o estado de emergencia. Digo él, hay otros más muy interesantes, pero digamos, Hugo, este libro, por ejemplo, a ver, esto es la Argentina en emergencia permanente de Hugo Quiroga, ¿sí? Bueno, este es un texto que yo utilizo para el doctorado, ¿sí? Así que como verán me dedico bastante al tema. Eh, y aparte lo conozco a Hugo y nada, es para mí de lo más serio que hay en este momento para ver la cuestión esta de esta cuestión argentina y en qué medida qué es lo que no se entiende, que a mí me interesa, sobre todo cuando hablo con mis estudiantes de fuerzas de seguridad. A ver, la idea de estado de emergencia, de estado de excepción, es contraria a la idea de Estado de Derecho. Esto es lo que hay que entender. Si hay estado de excepción o estado de emergencia, lo que no hay, lo que no rige es el Estado de Derecho. Y uno de los problemas que tenemos en Argentina justamente es la debilidad del Estado de Derecho. Fíjense todos los escándalos que tenemos todos los días. Entonces, bueno, vamos a ir entrando, insisto, de a poco en un tema complejo que nos supera a nosotros como individuos, pero como comunidad nos compete a todos, ¿no? Y los golpes de Estado, en ese sentido, yo los voy a dar como una especie de punto no solamente de importancia histórica, sino de mostrar una mentalidad, particularmente parte de las Fuerzas Armadas, poco apegada a el respeto de la Constitución. Y ese, en algunos casos, patriotismo malentendido, en otros casos, bueno, vamos a ir viendo, hay distintas épocas, eh, justificaciones de distinto tipo, pero lo cierto es que hemos tenido prácticamente 50 años de golpes de Estado en Argentina. O sea que no es un tema, ha sido un tema recurrente. Gracias al cielo no hemos tenido más golpes de Estado, pero por ejemplo, hay casos como, a ver, México, que no ha tenido golpes de Estado. Venezuela recién al final, los últimos 30 años, tuvo uno, dos en realidad. El caso de Colombia casi no los tuvo, tampoco. Colombia no ha tenido. Brasil sí ha tenido, pero menos que Argentina. Es decir, Argentina en eso probablemente competimos, no sé, con Bolivia, con Paraguay. Debemos ser de los más revoltosos en términos de golpe de Estado, ¿no? Pero algo que nosotros tenemos que analizar para ver qué cultura hay allí que ha llevado a lo que es la mentalidad, las condiciones de posibilidad de una mentalidad y de una práctica autoritaria. Y por supuesto esto les compete a quien a nuestra fuerza de seguridad en primerísimo lugar, porque han sido en gran medida los actores de esos 50 años eh, de historia en Argentina. Por lo tanto, esa va a ser, digamos, la propuesta que vamos a ir desgranando entre hoy, la clase que viene. Ahí entonces, en general, toda la bibliografía que he subido, que la van a poder ver en el campus, son básicamente un primer artículo que es de un profesor de la Universidad de Barcelona, que me pareció lindo, lo leí de casualidad en realidad, que es una especie de resumen de lo que voy a comentar hoy sobre Locke y Hobbes. ¿Sí? Me pareció interesante porque yo le suelo subir un fragmento, lo que es la parte del capítulo del Estado del Leviatán de Hobbes, como para que tengan experiencia de la lectura de un autor antiguo. Acuérdense que son autores de 1700, traducidos al castellano, al inglés antiguo. O sea que no es fácil de leer. ¿Me entienden eso? Cuando leer el Leviatán es un ejercicio pesado, es duro. Yo
no les pido que se lean el Leviatán, sino que les pongo un capitulito ahí. Digo, che, bueno, lean esto, hagan por lo menos la experiencia de tratar de leer un autor de hace 400 años, más o menos, que todavía seguimos discutiendo, ¿no? Salió, digamos, un genio, digamos, evidentemente. Evidentemente, una genialidad como la de Hobbes hay muy pocas. Después de Hobbes, de Locke, que es un poquito más moderno y se entiende un poquito mejor que Hobbes, creo que ahí hay 2 capítulos del segundo tratado sobre el gobierno civil. También recomiendo la lectura de eso, pero es más bien lectura complementaria. Y para que se comprenda los elementos y las categorías que me interesan, les he subido estas que son 6 páginas, 6 hojas en realidad, más páginas, serán 10 páginas, que es una especie de resumen comparativo entre Hobbes y Locke. ¿Sí? Ahí tenemos 3 de los archivos que he subido. Los otros 2 creo que son, uno, bueno, el artículo de O'Donnell sobre Fuerzas Armadas y Estado Autoritario en el Cono Sur, que le voy a dedicar una clase entera, porque ahí vamos a hablar de doctrina de seguridad nacional en Argentina. Y finalmente le subí un libro sobre democracia y estado de excepción, de Hugo Quiroga, prólogo de Hugo Quiroga, y el primer artículo de Marcelo Leiras, que es lo que les voy a pedir que leamos, donde lo que va a mostrar allí, que digamos en esta línea de lo que venía comentando recién, que es un poco más atenuado, pero más o menos lo mismo que dice Agamben, que si bien no ha habido golpes de Estado en Argentina, el estado de emergencia o el estado de excepción ha vuelto, pero bajo otras formas. ¿Sí? Y este estado de excepción tiene la forma, por ejemplo, de crisis económica. Entonces, si ustedes ven hoy, y es interesante hacer el ejercicio, vean desde el año, yo no recuerdo bien, creo que fue en el año 2001, que se declara la emergencia económica. La emergencia económica. La emergencia económica le permite a los funcionarios, a los ministros, a los presidentes, disponer de las partidas presupuestarias de manera mucho más arbitraria, sin control legislativo, por ejemplo, entre otras, muchas otras cosas. Pero las leyes de emergencia económica son un estado de excepción, son un estado de emergencia. ¿Y por qué? ¿Cuál es el argumento para no tener controles, digamos, legislativos, inclusive hasta controles judiciales con respecto a qué se hace con los fondos, cómo se manejan los fondos públicos? Eso se hace si hay una ley de emergencia. Revisen, hagan el ejercicio, busquen, googleen, cuántos años hace que la República Argentina está bajo emergencia económica. Se van a sorprender porque estamos más o menos desde el 2001, que fue realmente se justificaba, convengamos, la salida de la convertibilidad no fue joda, casi nos disolvemos como nación, dicho sea de paso, pero bueno, en algún momento tiene que terminar. Dice, bueno, ¿cuánto será? ¿3 años, 5 años, 7 años? Y ustedes ven que todos los años la ley se prorroga, seguimos en emergencia, seguimos en emergencia, seguimos en emergencia. Es la emergencia permanente. ¿Me entienden lo que estoy diciendo? Es decir, ya no es, antes era el problema, digamos, para las Fuerzas Armadas en 1976, el argumento era la guerrilla, el peronismo, que Perón había vuelto y estaban los montoneros, entonces Argentina iba a ser comunista, entonces ya vamos a hablar bien del golpe del 76. Entonces, las Fuerzas Armadas intervienen para salvar a la Argentina del marxismo, ¿no es cierto?, y del comunismo. Y bueno, ese es el argumento. El argumento para desconocer la Constitución, las elecciones, los derechos ciudadanos, todo lo que pasó en el 76, ¿sí?
Eh, por el otro lado, el peronismo, que también en ese sentido es muy, eh, a ver, va a ser todo un tema. No quiero meterme a hablar del peronismo, pero eh, el peronismo también tiene algunas dificultades al momento esto se ve mucho en su diferencia con la Unión Cívica Radical, que la Unión Cívica Radical, al menos en lo discursivo, es mucho más apegada a la ley, ¿no es cierto? Al menos los radicales acá en Córdoba son así. Los que yo conozco en Buenos Aires son bastante parecidos. Acá en Córdoba son muy legalistas, son abogados, qué sé yo. Mientras que el peronista no es una persona, no digo que sea desapegado totalmente a la ley, pero no es tan formal o no se toma tan a pecho la cuestión de la ley. La política exige hacer una flexibilidad que a veces el radical no tiene, ¿no? Pero ese es más o menos los perfiles sociológicos de dos tipologías de partidos políticos, que son tipologías reales. Hay gente real en la sociedad que es así y piensa de esa manera. No es ningún invento. Hay radicales de verdad en Argentina y hay peronistas reales. ¿Sí? Ahora bien, lo que vamos a ver es cómo este estado de emergencia, que para eso nos va a servir Quiroga y Leiras, este estado de emergencia vuelve de otras maneras. Insisto, la última que hemos tenido es lo que sería el estado de emergencia por cuestiones de orden sanitario, ¿no es cierto? La pandemia. Pero ha sido algo impresionante porque nunca en la historia, y hay poca conciencia de eso, vimos un estado de emergencia mundial. Es decir, todo el mundo estaba es decir, a todo el mundo se le habían restringido los derechos civiles en términos de eh, circulación, reunión y bla, 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 en trabajo inclusive. O sea, todos esos derechos habían sido restringidos. Es decir, hay poca reflexión todavía sobre este tema. Bueno, nosotros trataremos de hacer algún aporte para reflexionar. ¿Cuál es la gran preocupación de los demócratas en general? Bueno, justamente que hay menos democracia, que hay menos Estado de Derecho y todo eso habilita a algunos autores a pensar que hay más autoritarismo, menos participación de la ciudadanía y, por supuesto, a los más extremistas, como Agamben, a sostener que en realidad los riesgos que está corriendo la cultura occidental, este es el cuco que se hace con China, yo veo sobre todo, es una especie de totalitarismo. Es decir, la evaluación de los 40 años de democracia, para muchos, es una evaluación negativa. Negativa. Es decir, hemos ido lejos de tener una plenitud del ejercicio democrático, de Estado de Derecho, y no, tenemos 40% de pobres, tenemos índices de inseguridad enormes, tasas de marginalidad, el sistema educativo no está a la altura de los desafíos de las nuevas tecnologías, la economía está estancada hace 10 años y siguen esos son los 40 años de democracia. Entonces, el temor de muchos es que frente a la ineficacia, por ejemplo, en el caso nuestro, decimos, bueno, la democracia le ha dado al país un sistema de seguridad que le dé garantías a la gente, que la gente se sienta contenta. Y no, pregúntenle al ministro de Seguridad de Provincia de Buenos Aires, a Berni, qué opinan los colectiveros. Más allá que sea exagerado, inclusive, como yo decía la clase anterior, es decir, tampoco matan colectiveros todos los días en la matanza. Sino, en 7 años mataron a 3. Es nada. En un país tan grande, en una provincia enorme, como Buenos Aires, nada. Sin embargo, el horno no estaba para bollos. La gente está enojada con la democracia, está descontenta, y eso siempre es un caldo de cultivo peligroso. Peligroso. Siempre eso preanuncia problemas a la vuelta de la esquina. Entonces, todos nosotros tenemos que estar atentos
a ese tipo de señales. De allí que yo me detenga 2 o 3 clases en esta cuestión que a mí me parece central, probablemente la cuestión más importante que vamos a tratar, al menos en este modesto espacio académico, ¿no? Así que bueno, dicho todo eso, ya enumeré, todo eso está cargado en el campo. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora, que me quedan unos 20 minutos aproximadamente? Voy a desarrollar algunos rasgos importantes de lo que es el modelo hobbesiano y el modelo de Locke sobre el estado de naturaleza y el estado político, civil o estado de derecho. ¿Sí? Bueno, empecemos por Hobbes, porque Hobbes es muy conocido por aquella frase que el hombre es lobo del hombre. Es decir, Hobbes ya no es un aristotélico, no es un medieval, ya es un autor moderno, por lo tanto parte de la base que somos todos iguales. En eso Hobbes y Locke son idénticos, los hombres somos todos iguales, no hay tantas diferencias entre unos y otros. Si uno los ve de lejos, dice, tienen recursos similares, todos tienen manos, todos ven, se mueven más o menos a la misma velocidad, físicamente tampoco son tan diferentes, es decir, no hay una simetría absoluta. Y en ese marco de igualdad, los hombres, dice Hobbes, eh, tienden, digamos, es decir, en un estado de naturaleza hay una cuestión central, que es un poco el Leviatán en general, eh, es un argumento en favor de, eh, digamos, es decir, ¿qué es lo que caracteriza al ser humano? ¿Cierto? Bueno, el ser humano hobbesiano, que tiene que ver con la experiencia de Hobbes en la Inglaterra de la Guerra Civil del siglo XVI, siglo XVII, es un ser humano egoísta, que frente a la ausencia de ley es una especie, es un sálvese quien pueda. Si no hay poder, si no hay orden, si no hay ley, eso es lo que él llama estado de naturaleza, ¿no? Y en ese es lo que él un poco ha visto en Inglaterra también, digamos la verdad, es decir, se está disolviendo la Edad Media, el Papa ya no tiene autoridad y los caciques de ingleses, escoceses, irlandeses se disputan el poder y sobre todo el poder religioso y político, ¿no? Por lo tanto, la guerra civil en Inglaterra es muy dura, eso es lo que él va a vivir, una guerra civil tremenda, muy cruel. Nunca se había visto, de hecho, en Inglaterra semejante crueldad. Frente a esto, él da la idea de un hombre egoísta, de un hombre cruel, digamos, que no tiene ley, que no tiene ley. La única ley natural que tiene es la conservación de la vida o la supervivencia. Es decir, el ser humano, el hombre, hombre, mujer, no es un tema de género, sino de especie, está dispuesto a hacer lo que sea para sobrevivir. Someter a los otros, burlarlos, matarlos eventualmente, engañarlos, no tiene límites. En ese estado de naturaleza, por supuesto que no hay derechos, salvo el derecho de la fuerza. Astucia, fuerza, habilidad, que sea más pícaro, más vivo. Y por supuesto tampoco hay, por ejemplo, no hay leyes y no hay derechos. No hay derecho a la vida, cualquiera puede matarme o matarlos sin que pase nada. No hay derecho a la propiedad, por lo tanto cualquiera que sea más astuto, más grandote, puede venir y quedarse con sus cosas, ¿sí? Meterse en su casa y sacarlo a usted y a su familia, digamos, y echarlo. ¿Y qué pasa? Y no pasa nada, salvo que usted tenga una fuerza similar como para... Esa es la idea que tiene Hobbes del estado de naturaleza, ¿no? Un estado sin ley, sin ley. Donde el que las hace, es decir, mata, roba o lo que sea, no las paga. Salvo
que la víctima o el afectado tenga una fuerza proporcional para contestarle y eventualmente matarlo, o robarle o quitarle de nuevo las cosas. Como verán, una visión muy elemental, muy primaria de lo que es un estado de naturaleza. Pero eso básicamente es lo que entiende Hobbes por estado de naturaleza. ¿Cuál es la regla central? La supervivencia. Por lo tanto, lo que dice Hobbes, que para salir de ese estado donde la vida es miserable, breve, violenta, pobre, ¿no? Dice el estado de naturaleza, es decir, y donde el ser humano, y esto es muy interesante cuando uno lee el Leviatán, yo digo siempre que hay una pasión política dominante cuando uno lo lee. A mí me gusta mucho leer algunas partes, sobre todo. Hay otras partes que no, la última parte no le he leído siquiera, pero sobre todo en la primera parte. Yo creo que hay una pasión política dominante en el Leviatán, que es que se nota que está en su filosofía política, que es el temor o el miedo a la muerte violenta. El temor o el miedo a la muerte violenta. Es decir, Hobbes va a fundar en alguna medida su teoría del Estado en el principio de supervivencia de cada uno de nosotros, que somos seres que aspiramos a eso. Por eso nos queremos comer, evitamos el peligro, somos como animales, digamos, que quieren sobrevivir, ¿sí? Que nos reproducimos, por eso tenemos instintos sexuales, por eso cuando tenemos hambre buscamos comida y si no la tenemos la robamos. En fin, todo lo que tenga que ver con nuestra faz física, biológica, es, digamos, la base. Pero hay un temor allí, que es la inseguridad del estado de naturaleza. La inseguridad. Y esa inseguridad es precisamente la inseguridad de no tener garantizada mi propiedad, es decir, que cualquiera se puede quedar con mis cosas o meterse en mi casa, o quitarme a mis hijos o a mi mujer, o apropiarse del fruto de mi trabajo. Es decir, no hay derechos en esa, y eso genera evidentemente temor, miedo. Y por supuesto, extremadamente el temor es a la muerte violenta, dice Hobbes. Es decir, en el estado de naturaleza la vida no vale nada. Digamos. Por lo tanto, ¿cuál es el antídoto contra ese estado miserable que vive donde nada se puede hacer, nada se puede emprender, porque todo es un despelote, donde estamos todos pendientes de que no nos maten, digamos, que no nos saquen lo poco que tenemos? Entonces dice, bueno, hay que hacer un pacto. Y ese pacto, el rasgo del pacto social es que hay una transferencia de libertad. Es decir, yo tengo que poner algo en ese pacto para que, digamos, ceder que parte de mi libertad natural. ¿Cuál es mi libertad natural? Y bueno, yo por ejemplo tengo derecho a autodefenderme. Y si alguien quiere quitarme la vida, eventualmente yo también tengo derecho a quitarle la vida al otro. Si alguien me quiere robar, yo tengo derecho a robarle al otro. Acá viene lo que hablamos en alguna clase pasada, tiene que ver con el derecho a la autodefensa, con la famosa segunda enmienda de la Constitución norteamericana, que es el derecho al uso de la fuerza que tiene no el Estado, sino el individuo. ¿Me van entendiendo? De eso está hablando Hobbes. ¿Qué es lo que cede el individuo? Bueno, el individuo cede el derecho al uso de la fuerza, que es un derecho natural que tenemos todos los individuos, por el mero hecho de ser seres vivos, ¿sí? Y acá hay una diferencia, porque esa cesión, en el caso de Hobbes, es absoluta al Estado. Yo cedo y dejo de tener derecho a usar la violencia. Mientras que en el caso de Locke, vamos a ver que ese derecho es relativo. Yo eventualmente puedo recuperar ese derecho. Es muy importante esto que estamos haciendo ahora, porque vamos a ver que no es lo mismo Hobbes que Locke en este sentido. Y esto se va a notar muchísimo más cuando veamos que, por ejemplo, frente al tirano,
Hobbes no tiene una solución, hay que aguantarlo nomás, mientras que John Locke tiene toda una doctrina, una teoría de que de la desobediencia civil. Desobediencia civil. Es decir, el ciudadano es como que en Locke se reserva parte del poder. Es muy importante esto que vamos a hablar, porque ¿con qué lo vamos a relacionar también? Que es un tema que hemos venido hablando también, que es, fíjense, con los tipos de policías, porque esta idea del sheriff, de la policía comunitaria, todo eso, tiene que ver más con John Locke y con el hecho, una idea de John Locke, justamente que dice que cualquier ciudadano, ya lo voy a explicar bien, no creo poder hacerlo hoy, pero ya vamos a arrancar la clase que viene empezando, digamos, con Locke, pero cualquier individuo en estado de naturaleza para John Locke tiene derecho a hacer cumplir la ley. Es tipo sheriff en el Far West, ¿no? Eso es muy John Locke. Mientras que para Hobbes esa idea es absurda, es decir, los individuos en un estado de naturaleza, ninguno puede hacer cumplir la ley. En cambio, en John Locke, sí, ya vamos a ver eso. Por lo tanto, Hobbes va a sostener que tiene que haber una transferencia de la libertad. Es un pacto que algunos llaman un pacto de sumisión. Pacto de sumisión. Que no va a ser el mismo tipo de pacto en el caso de John Locke, ¿no? El pacto de Hobbes sería un pacto de sumisión donde se crea un ser humano, un hombre artificial, que es el Leviatán. Es como él dice que es un artificio. Artificio es algo artificial, es decir, que no es natural. Lo cual eso es genial, Hobbes, porque está diciendo que el Estado es un artificio, producto del arte, no producto de la naturaleza, ¿no? Como una planta o una fruta que surge del árbol. Por lo tanto, ese artificio se va a basar básicamente en un compromiso, en un contrato entre el soberano, que es el Estado, y sus súbditos, que seríamos nosotros, que él lo define genialmente, esto es en la última hoja del Leviatán, lo define con la siguiente fórmula, que es una fórmula que yo siempre cito, pues siempre me impactó mucho, que es el fundamento del Estado moderno para Hobbes, es el protejo ergo obligo. Repito, protejo ergo obligo. ¿Qué quiere decir esto? Por supuesto, esto es un latín, mal latín el mío, pero bueno, algo es algo, pero el protejo es la protección. Y el hecho de que el Estado o el soberano protege al súbdito es el fundamento de que la obediencia al súbdito. El súbdito obedece, pero ¿por qué es protegido? ¿Y cuál es la ganancia? ¿Por qué el súbdito acepta ceder su derecho a la autodefensa, cede libertad, paga los impuestos y hace un montón de cosas? Es decir, porque a cambio de eso, precisamente el soberano, ¿qué le garantiza? Y le garantiza que nadie lo va a matar, es decir, le garantiza la vida, le garantiza que nadie le va a quitar sus bienes y que nadie lo va a meter preso, digamos, o le va a quitar su libertad arbitrariamente. Por lo tanto, el pacto que va a fundar, que es la razón de ser del Estado, por qué existen las policías, por qué se pagan los impuestos, todo eso. Entonces, Hobbes lo dice de una manera muy clarita y muy genial. Dice, miren, a ver, tenemos este aparatazo que es la provincia de Salta, la provincia de Córdoba, la República, son aparatos, son artificios que hemos inventado. ¿Para qué los tenemos? ¿Para qué los tenemos? Muy simple. ¿Para qué pagamos nosotros los impuestos? Bueno, para que estos aparatazos que tenemos nos protejan. Protejan la naturaleza, la vida, no vale nada. Nuestros bienes, nuestras cosas, nuestras propiedades y nuestra libertad. Si el mismo Estado o el mismo Leviatán vulnera la vida, mata,
vulnera las propiedades, quita, expropia, o vulnera las libertades, las restringe, ahí ya empezamos a tener un problema entre los ciudadanos que debemos obedecer y el soberano que debe proteger. Por lo tanto, si no hay protección, que esto es un poco, me parece, al menos la interpretación que yo siempre he hecho de Hobbes, el Estado se ve desobedecido, eso es, no se cumple la ley, no se pagan los impuestos o se vulneran las, bueno, se pasa un semáforo en rojo, lo que quieran, la forma que se lo haga. Es decir, sobre todo, da la impresión, y esta es la intuición genial de Hobbes, que cuando hay esa obediencia, responde causalmente, casi, no es exactamente así, pero digamos que sí, esa obediencia está en relación directamente proporcional al grado de protección que dé el Estado. Si el Estado protege, el Estado es obedecido. Si el Estado no protege, el Estado no es obedecido. O sea que el fundamento de la paz social, de la paz civil, para Hobbes, es que el Estado cumpla con su función básica, más elemental, que es su razón de ser. Después vamos a ver si eso del Estado debe fabricar, no sé, camionetas, como hacía acá en Córdoba con rastrojeros diésel, la fábrica IME, o si debe, qué sé yo, crear vacunas, como en el caso del COVID. Es decir, cuáles son las funciones esenciales o no del Estado, que es todo un debate de los constitucionalistas, los teóricos del Estado, que sea, como sea. Pero digamos, lo que es seguro es que la función primera, básica e irrenunciable del Estado, porque es su razón de ser, es la protección de la vida, gente. Esta es la razón de ser. Para eso existe el Estado, para proteger la vida, los bienes y la libertad de los ciudadanos. Esto es lo elemental. Esto hay que entenderlo bien. Y en esto coinciden, ya vamos a ver algunos matices en la clase que viene, pero en esto coinciden tanto Hobbes como Locke o Rousseau. ¿Sí? Todos los contractualistas dicen, bueno, ¿por qué tenemos este aparato? Y aparato me refiero a ustedes, bueno, penitenciarios que tienen cárceles allá en Salta, policías que tienen comisarías y ministerios. Todo eso, bueno, ese es el Estado, eso es el Estado provincial, pero es el Estado. Y eso cuesta dinero, los uniformes cuestan dinero y los móviles hay que ponerles nafta. Todo eso se mueve y existe por una razón. Y la razón yo creo que en parte la expresa genialmente Hobbes con esta máxima del Leviatán, que es protejo ergo obligo. Protejo ergo obligo. Es decir, la clave para entender a Hobbes, al menos según lo que yo interpreto, es entender que el Estado, es decir, el soberano, protege, debe proteger. Porque si no protege, no debe existir. ¿Para qué vamos a tener un Estado o un soberano que es carísimo y encima ni siquiera sirve? ¿Qué va a decir el ciudadano? Y es riesgoso, porque ya empieza a decir, che, pero loco, esto nos sale un montón de plata. Mirá lo que hacemos. Todos los años hay un lío, después hay corrupción, después que se meten en droga, después que se meten... Encima estamos creando un monstruo que encima no nos sirve. Y a todo esto a mí no puedo dejar la bicicleta de los chicos en la vereda porque me las afanan. No puedo dejar el auto porque me roban la rueda, porque ahora no hay neumáticos. Cosa que me ha pasado a mí, yo sé de paso. Es decir, ¿qué me está dando el Estado? Me tiene que dar seguridad. Y esto no es joda, esto, gente. Es decir, no se arregla con cámaras, con rejas. Es decir, no, es la función del Estado. El Estado existe para esto. Ahora, si yo tengo un Estado que es carísimo y no me sirve para esto, ¿para qué quiero Estado? Entonces ahí quienes aparecen, los Milei. Los Milei. Y todas, dice, ¿para qué? Basta de la casta, la clase política. Dice, ¿para qué lo quiero? ¿Qué es lo que nos está pasando, dicho sea de paso? Entonces, no es un tema menor esto de tener nuevamente en claro cuáles son
la razón de ser de nuestras instituciones y para qué estamos acá. Es como si yo soy parte de una universidad nacional y no transmito conocimiento. ¿Para qué estoy yo acá? Bueno, para esto, habla de Hugo Quiroga, de la seguridad de Hobbes, nos dedicamos a eso, ¿sí? Ahora, tenemos que hacerlo. Lo otro es una estafa. Por lo tanto, que diga, bueno, el profe Méndez que se dedica a otra cosa, que vaya, agarre una pala y vaya, no sé, a cavar zanjas al campo, a carpir la tierra. Entonces, que haga un servicio útil. Bueno, en ese sentido, yo creo que esto que estamos planteando, al menos esa es un poco mi intención, es poner sobre la mesa estos fundamentos. De otra manera, es muy interesante Hobbes, ya vamos a ver la clase que viene, vamos a matizar un poquito con cuál es la posición, la comparación entre Hobbes y Locke. ¿Qué les pido para la clase que viene? Que lean este artículo breve que es similitudes y diferencias entre Hobbes y John Locke, ¿sí? Y por supuesto que impriman y consulten los textos, el capítulo creo que es 4 o 6 del Leviatán, y 2 capítulos de Tratado del Derecho, segundo Tratado del Gobierno Civil de John Locke. Bueno, con eso estaríamos hoy. No sé si alguien tiene una pregunta o somos poquitos hoy, pero bueno, somos el doble de los que empezamos. ¿Se entendió más o menos? Porque encima ni siquiera tengo cámara, son todos de anónimos. ¿Me escuchan? ¿Hola? Ahí está. Con Nelson. Hola, profe. Sí, Bastante sí. clara la clase. Ah, bueno, me alegro, Jesús. Oh, ¿cómo anda, Jesús? Che, pero vos siempre Bien. tenés cámara, Jesús. ¿Qué pasó hoy? Me dejaste acá Eh, en banda. Aquí ahora Ay, estamos en operativo, por eso no estoy con la cámara. Ah, está Estamos laburando, activos, está estamos bien, activos. no digo nada. Está bien, está bien. Alguien me preguntaba, bueno, eso, si se entiende, y ahí me preguntaban algo sobre, bueno, el material, a ver si entiendo una pregunta. ¿Cuánto es el examen? El caso. El caso Candela tuve una dificultad, quería cargarlo el jueves pasado y la verdad que no pude. Voy a tratar de cargarlo este fin de semana para habilitarlo para la semana que viene. Ya les voy a mandar un mensajito por el campus virtual, pero van a tener una semana, así que no se hagan problemas. Yo les voy a avisar y van a tener una semana para hacer ese control. Bueno, listo, ahí está. Bueno, yo ya me despido y nos estamos viendo la semana que viene. ¿De acuerdo? Sí, profesor, muchas gracias. Listo, profe, gracias. Chao, Ivana. Chao, Jesús. Nos vemos. Hasta luego. Nos vemos la otra semana, profe. Chao, chao. La semana que viene. Sí, sí. Chao, Sebastián.